Buenas noches, mi nombre es Francisco García, soy estudiante de comunicación social y estoy haciendo este video para la materia resolución de conflictos. En cuanto a mi opinión personal, eh, me gustó bastante el material que hemos estado analizando y hemos estado viendo. Creo que podemos tomar bastantes cosas importantes de ese tipo de materiales. También me gustaría sumar algo que se encuentra en un texto que para muchos es conocido, como lo es la Biblia. Si bien no es para mí una guía absoluta, sí me parece que tiene unos consejos bastante sabios y bastante prometedores que nos pueden ayudar mucho. Creo que eh, una forma de resolución de conflictos que no estaba propuesta en los insumos que nos proveyó la materia se basa en tres pasos muy importantes, tres pasos que son simples, son muy sencillos, pero también muy prácticos y que se pueden aplicar de mejor forma a la realidad. Entonces lo que vemos es que el primer paso que se puede tomar para la resolución de conflictos, el primer paso es un diálogo abierto, un diálogo sincero. Un diálogo en el que las dos partes que estén ofendidas, ya sean individuos, ya sean unas instituciones, o también pueden ser, naciones, un conflicto como el que vive nuestro país. El primer paso para una resolución de conflictos es el diálogo abierto. Si no existe el diálogo, si no existe la posibilidad de tratar de entender nuestras diferencias, de tratar de entender qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, qué fue lo que ofendió a la otra parte. Si no existe ese diálogo, realmente es muy difícil poder avanzar en alguna forma. Nuestro material de consulta, nuestro material de consulta de esta materia, creo que trata de esa parte. Entonces, lo primero que podemos observar en la resolución de un conflicto es que es necesario el diálogo, un diálogo abierto, un diálogo que exprese los sentimientos, las emociones, que en el que se permita aún estar enfurecido, obviamente controlando las reacciones. Y ese diálogo abierto, tal y como lo plantea el texto bíblico, resulta bastante importante. Aún nuestro sistema de justicia realmente se basa primero en buscar un diálogo. Cuando ocurre alguna querella, cuando ocurre un accidente de tráfico, lo primero que se busca es hacer conciliación. Lo primero que se busca entonces es que las dos partes entren en un acuerdo sobre cómo van a resolver el asunto, para no tener que, por ejemplo, en el caso de una estrella, no tener que ir hasta las instancias de llevarse los carros a los patios, de poner las multas propuestas. Entonces, lo primero que se propone es eso, el diálogo, la conciliación, y esa parte resulta indispensable. Si no hay diálogo, si no hay diálogo, si no hay una posibilidad de expresar las emociones de par y par, entonces vamos a tener pues un conflicto que no tiene una salida. Aunque no es obviamente una solución total, pero sí es el primer paso, el diálogo. El tratar de entenderse, el tratar de comprender, igual que usted, igual que yo, necesitamos que nos expliquen, necesitamos que nos den a entender qué fue lo que ocurrió. Entonces la primera parte es esa, el diálogo, que nos lleva a una conciliación. De no funcionar esa parte del diálogo, la misma Biblia también propone que lo que se debe hacer es traer a una tercera persona. En la Biblia se menciona traer un testigo. La propuesta de nuestro material de consultas se llama mediación. ¿Es necesaria la mediación? Por supuesto que sí es necesaria. Cuando no podemos llegar a un acuerdo con la otra parte, con la contraparte, entonces necesitamos y requerimos urgentemente que alguien intervenga en ese proceso, que alguien
esté en medio de los dos arbitrando, esté en medio de los dos escuchando, soportando la carreta del uno, soportando la carreta del otro, escuchando las dos partes de la historia. Y eso nos ayuda a que esa tercera persona pueda dirigirse hacia las dos partes y decirle, bueno, es que ocurrió, bueno, es que el equivocado no es solamente la contraparte, el equivocado también es la primera parte. Y es importante eso, o sea, darnos cuenta que aunque estemos molestos, también tenemos nuestras reacciones violentas, nuestras reacciones equivocadas, nuestras reacciones más basadas en el impulso emocional, que lo que hace que sea muy importante el arbitraje de una tercera persona. En caso de que sean, instituciones, pues entonces se requiere otra institución. Cuando son naciones o países, se requiere también la intervención de otro gobierno, de otras naciones, de otras instancias, cosas que nos permitan realmente reaccionar y darnos cuenta de que las dos partes pueden llegar a un momento de estar totalmente confundidos. Por otro lado, el tercer paso que también nos propone el mismo texto se refiere a una instancia ya última, desesperada. Y es el darnos cuenta que tal vez las dos partes no puedan llegar realmente a una conciliación, que tal vez las dos partes no puedan realmente mantenerse juntas, caminando juntas, debido a sus diferencias. Si bien es importante recordar que la vida es eso, son procesos en los que tenemos que reconocer en qué momento ya no podemos continuar con algo. A veces también es necesario recordar que aún las relaciones, ya sean las relaciones de pareja, las relaciones entre amigos, las relaciones entre naciones, las relaciones entre pueblos, llega un punto en el que realmente no son estables. Llega un punto en el que realmente no es posible continuarlas. Entonces lo que propone el texto es que nos podamos tomar cierta distancia, que nos podamos mantener alejados, porque estando juntos vamos a crear más dificultades, vamos a reaccionar de manera violenta, vamos de pronto a generarle un daño a la otra parte. Lo que propone el texto bíblico es que seamos capaces de decir no más, hasta aquí, cortemos y dejemos que todo se marche. Y me parece una de las formas también bastante sabias de resolver un conflicto. El darnos cuenta que el conflicto no se va a resolver, el darnos cuenta que no es posible mantener a las dos partes juntas, porque las dos partes van a terminar lastimándose. Y lo mejor es que cada una opte por su lado y se mantengan alejadas. Esta parte también me parece muy sabia. Es una medida ya desesperada, es una medida tal vez la última instancia que quisiéramos tomar, pero es una parte bastante sabia. El reconocernos como seres humanos, el reconocernos como personas que no podemos realmente mantenernos en una relación o en una circunstancia que nos hace daño o que nos va a permitir hacerle daño al otro, que nos va a hacer lastimar a la otra persona. Resulta bastante sabio. Entonces, me parece a mí que esos tres puntos son fundamentales en cuanto a las relaciones que los seres humanos manejamos en todas nuestras instituciones, en las instituciones religiosas, en las instituciones como la familia, en instituciones como el colegio, la universidad, como el trabajo, instituciones como una nación, como un partido político. Llega un momento en el que es necesario hacer todo ese proceso, entrar en un diálogo, mantenernos en el diálogo, si no es posible el diálogo, entonces solicitar ayuda de una tercera persona que nos ayude a orientarnos, a ver las cosas por otro lado, que nos ayude a buscar soluciones. Y si no es posible aún ese segundo paso, entonces tomar el tercer paso, que es el tomar distancia. Es más saludable tomar distancia.
porque estando juntos, esas dos partes que están en conflicto se van a hacer daño. Y como seres humanos, somos muy buenos para eso, para causarle daño a otra persona. Creo que esa es mi propuesta y me gusta mucho la idea del texto bíblico que nos menciona que podemos alejarnos, que nos menciona esos tres pasos. Son tres pasos bastante sabios, muy sabios me parece. Entonces, creo que esa es una buena propuesta. La verdad, de mí mismo no podría salir algo mejor que eso. Tengo que reconocerlo y ser sincero con eso. De mí mismo no podría salir algo mejor que eso. Podríamos tener muchas teorías, pero el asunto con las teorías es que a veces bajarlas a la práctica simplifica tanto la teoría que después se vuelve irracional, que después se vuelve difícil de manejar. Pero esos tres pasos son tan vitales que me gustan bastante, al menos para tratar de aplicarlos a mi vida. No es fácil, pero es posible hacerlo. Muchas gracias por haberme escuchado y tengan un buen día.